es acerca del cero, ¿ok? Sí, Ya he hablado del cero como argumento posicional, pero precisamente, por casualidad, yo no sabía esto, en este libro que estoy leyendo sobre historia de las matemáticas, pero es más anecdótico que otra cosa, aparece lo que se llama The Bakshalim Manuscripts. Yo no sabía que existía, que fue descubierto en 1881 en una villa que se llama Bakshalim Magdan, eh, en el actual Pakistán, ¿verdad? Y dicen que es the oldest extant manuscript in Indian mathematics that is known, ¿ok? Y es el primero que usa el cero como número, no el cero como posición, ¿ok? ¿Y de qué fecha es? Bueno, eh, dicen 224 a 383 AD y otros cálculos lo ponen en 885 AD. Todavía hay mucha controversia acerca de cuál es la verdadera edad del manuscrito, pero dice que en Oxford este, dicen que el manuscrito realmente es de 799 AD, de Anno Domini, eh, o sea, después de Cristo. sí, después de Cristo, ¿no? Y Mm. sería el primer uso del cero, no como posición, sino el cero como número, el Como cero otro para número. representar, no, y para representar emptiness y representar cero, Sí, representar nothing. Em, sí, sí, que ese es eso, un eso hito en lo, las matemáticas, en la historia, sí. y eso es lo que bueno, no lo sabía, como te digo, lo descubrí leyendo este libro. Me Mm. pareció bien interesante cuando me dio por casualidad que hoy ibas a hablar sobre eso, ¿no? Porque eh, en efecto, eh, la escritura cuneiforme usa el cero como posición, lo cual fue un gran avance, porque eso te permitía, por ejemplo, hacer un sistema como el decimal o sexagesimal o cualquier sistema que te permita decir, bueno, a partir de acá simplemente repito los símbolos, no necesito, no sé, 1 millón de No, símbolos para representar 1 millón. ¿Ok? sí, que el video hizo el contraste de los números egipcios y Exactamente. los babilónicos, sí, sí. Sí, eso es muy importante, por supuesto, pero el uso del cero cero como un número, además, muy interesante también porque hubo sitios donde estuvo prohibido usarlo. Era anatema y era contra la religión usar el cero, ese era un número diabólico y maldito. Y por ejemplo, en la época de los Medici se prohibió porque era fácil transformar un cero en un 9 y un 6 y Ah, entonces poniéndole un rabito a un lado al otro y entonces era muy fácil hacer forgery de los recibos, ¿ok? wow. Y transformarlas, entonces estaba absolutamente prohibido usar el cero. O sea, el cero tiene su historia muy interesante, ¿no? Sí. Yo creo, estaba esperando a ver si él iba a hablar de eso. Bueno, él no es en este primer episodio, en otro episodio va a la India y habla de la invención del cero. Eh, em, ok, entonces, lo que yo propongo, antes de ver la parte, que la podríamos hacer si tienen fuelle, hacerlo hoy, o si no, la siguiente, antes de ver la parte de los griegos, sobre otro videíto de este profesor David Neyman que habla específicamente de cómo la escritura jeroglífica y la cuneiforme se siguió usando por siglos después de la invención del alfabeto, que hubo resistencia a adoptar un alfabeto, que me hace, bueno, creo que en el video que vimos la semana pasada sobre la historia de la escritura, uno de los arqueólogos decía que la invención del alfabeto era como la democratización de la escritura o la Sí. popularización, en fin. Bueno, los chinos son un gran ejemplo de resistirse a Eh, usar un alfabeto. sí, 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 sí. Bueno, de hecho, esa serie documental hay toda una parte de un episodio que hablan de cómo Mao Zedong intentó que usaran una versión latina, o sea, escribir en el alfabeto latino, el chino, y los problemas que tuvieron al respecto. Pero bueno, ok, entonces ahora les muestro este video